Una barrera de cañas que recibe el nombre de bardizo es el método utilizado por los hortelanos tradicionales de Utebo y otros pueblos de la ribera del Ebro para resguardar sus cultivos de la fuerza del cierzo. Bueno, nos encontramos en lo que llamamos una levada, o también llana, de aproximadamente casi un caí de superficie y rodeada por los 4 lados de bardizos. Y si contáramos los metros lineales de toda esta levada, cerrada por los bardizos con sus distintos portillos, pues aproximadamente tendríamos algo más de del medio kilómetro de superficie lineal. La caña aguanta 2-3 años sin pudrirse, y también una prueba de que es un bardizo viejo lo vemos en cómo ha surgido las raíces nuevas en algunos sitios de la caña. Este bardizo no aguantará más de un año, se arrancará, pero todavía este invierno pues dará abrigo al cultivo que va a estar dedicado aquí, bien espinacas o bien lechugas. Las cañas que crecen espontáneas junto a las acequias o a las orillas de los ríos se convierten en la materia prima que Julio Soriano necesita cada año para construir los bardizos. En esta ocasión va a preparar los bardizos con los que delimitar y proteger una parcela que quiere dedicar a la plantación de tomates. Bueno, para cortar las cañas se suele utilizar una hoz, como es esta, puede estar de tipo de filo, puede ser también dentada, de las de siega de toda vida. También se puede hacer con un hacha. Las cañas, como podéis ver, están aquí en los cajeros de las acequias. La caña es una planta que necesita mucha agua. Son cañares que se cortan todos los años. Si no se cortaran todos los años, les salen chitos a las cañas y luego para cortarlas se corta mucho peor. Es lo que llamamos nosotros cañas tresañeras. El tiempo de cortar es entre finales de diciembre y hasta prácticamente todo el mes de enero, porque así se les va con los fríos y los aires, se le va las hojas a las cañas y pesan menos. Esto hay que cortarlo siempre a poder ser en seco, porque si lo cortas en mojado, el polvillo este que sale luego no es bueno para la piel. Puedes tener problemas en los ojos y tal, y entonces pues hay que procurar cortarla siempre que no estén mojadas, aunque haya una poca humedad no pasa nada, pero que no estén mojadas. Ahora se comprueba el grosor del fajo y una vez que lo tiene ya el grosor calculado, pues a por otro. El cortar cañas es peligroso porque los guinchones que quedan de otros años se quedan en punta y si te caes te puedes clavar alguno y es peligroso. Hay que ir con mucho cuidado y tener ya mucha práctica, asegurar bien los pies. Una vez que hemos cortado las cañas, procederemos a atarlos y a dejarlos preparados para su transporte. A coger las cuerdas, prepararlas para atar los fajos y dejarlos listos para su transporte. Los dejaremos unos días para que se sequen un poco los fajos, pierden peso y luego se manejan mucho mejor. La diferencia es considerable. Para atar los fajos se dobla la cuerda por la mitad, las tenemos hechas a medida, que suelen ser cuerdas de empacar de paca pequeña, y básicamente es esto, un atadillo. Hay que cogerle la medida de atar para procurar no dejar ninguna punta suelta. Pues esto es un fajo de caña, más o menos de una altura de unos 4,5 metros aproximadamente, o 5. Este es el fajo preparado ya para dejarlo unos días aquí en el campo para que pierda un poco de peso, su posterior cargado y transporte al campo para extenderlos y hacer los bardizos. Una vez que están cortadas las cañas, dejamos los fajos unos días para que pierdan peso, porque luego para el transporte es mucho mejor, porque un fajo recién cortado pesa bastante más recién cortado que a la vuelta de 3 o 4 días, que ha perdido ya mucha agua la caña y se nota el peso. Ya están preparados para cuando estén un poco más secos a hacer bardizo con ellos. Bueno, una vez cortadas las cañas y después de haberlas dejado unos días secar un poco en el campo para que pesen menos,
Las hemos transportado hasta el campo y las hemos distribuido de la siguiente manera. Se van extendiendo así las cañas para su posterior ya introducción dentro de la franja y hacer el bardizo. Y luego hemos elegido aquí también unos fajos de cintas que llamamos nosotros, que son cañas maestras, que será lo que sujete el bardizo. Y las cintas estas son cañas de las más gordas y largas, que las elegimos y luego las extenderemos para cuando empecemos a hacer el bardizo tenerlo todo preparado para no tener que estar parando. Y este es el proceso hasta antes de hacer el bardizo: cortar cañas, transportarlas, distribuirlas así en esta posición y ya están listas para hacer el bardizo. Bueno, José, vamos a coger la herramienta, empezaremos a hacer el bardizo. A mí déjame la pala buena. La pala buena, toma, esa es la buena. Llevamos ya las palas, la forcacha que llamamos aquí, que es indispensable, y las cuerdas que iremos soltando de los fajos y empezaremos a hacer el bardizo. Ahora pues vamos. Bueno, aquí tenemos una herramienta que es una pala normal y corriente, que la hemos cortado a la anchura de la franja para sacar la tierra y poder hacer la franja para el bardizo. La hondura de la franja normalmente nos solemos regir pues hasta la rodilla aproximadamente, dependiendo cómo van a ser las cañas que vamos a meter en el bardizo. Se va sacando la tierra de abajo, se suele utilizar también una azada si el terreno está más duro, lo picas un poco y luego lo sacas con la pala o incluso con la misma azada. Pero aquí en este caso pues está la tierra bastante suelta y podemos usar la pala. Con esto ya será suficiente y tenemos la franja preparada para comenzar a hacer el bardizo y a meter cañas ya. Bueno, este es el aparato que utilizamos para hacer las franjas. Es una cosa más moderna que la pala y la ajada. Y esto lo inventaron entre un tío mío, Segundo Soriano, y otro señor, y lo fabricó mi tío. Y esto era lo que era un defondador de un brazo que se le soldaron delante estas rejas, las cuales van haciendo la anchura de la franja y cortan la tierra. Y esta reja de atrás es la que sube la tierra cara arriba y la echa a los lados. Y con esto prácticamente se quedan las franjas hechas. Luego hay que coger la pala, retocarlas un poco de tierra y nada más. Bueno, ahora se coge los fajos, se bajan del remolque y se llevan cara al tajo. Estos fajos, una vez que se echan aquí en el bardizo, hay que cortar las puntas o flocos, porque si no luego afea mucho arriba. Esto se puede hacer así o con la pala, o en su defecto también podemos hacer con una azadilla o un hacha o cualquier utensilio cortante, se puede darle para cortar las puntas, si no luego queda muy feo. Se cortan las puntas estas, que se quedan así feas, y así que se queda el fajo ya arregladito para poder, y luego que se quede a la misma altura todo. Se suelta el fajo, la cuerda se guarda para atar luego las cintas, luego en los fajos se extienden y se sacan lo que llamamos nosotros las cintas, que luego ya veréis para qué sirven. Las cintas son las cañas más gordas y mejores del fajo, que esta se emplea luego para lo que son cañas maestras que llamamos nosotros. Bueno, vamos a comenzar a hacer bardizo, que las herramientas principales son la pala y una forcacha. La forcacha consiste en un palo en forma de V. Esto es una forcacha, que es un simple palo. Se le clava este palo aquí para que asiente en la franja, para que no se caiga. Y esto sirve para sujetar las cintas maestras y llevar la verticalidad de la línea. O sea, esto es para que no te vayas haciendo eses y luego te ayuda en el trabajo para no tener que estar sujetando la mano. Bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Bueno, una vez que tenemos puesta la forcacha, cogemos dos cintas y las ponemos en la forcacha. Ahí. Una cada lado,
se coge el fajo. Siempre para empezar se suele coger un puñadito pequeño. Para manejarlo mejor. Entonces se meten las cañas y se ponen ahí. Se coge un puñado de cañas y se ata. Esto yo tirar de abajo. Y ya lo tenemos esto. Ahora esto se sujeta, se colocan las cañas un poquito bien derechas para que no haya huecos y ya se procede a echar tierra. Se echa una poca tierra primero para sujetar. Ya está comenzado el barniz, ahora ya es todo el rato la misma tónica. Ahora se van cogiendo sucesivamente fajos y se van metiendo. Una vez que has metido el fajo, se coge la cinta de la parte de abajo y se cierra en la forcacha. Se extienden las cañas bien, se reparten, hay que procurar dejarlas rectas. Bien derecha. Ya las tenemos. Ahora vamos a poner dos cintas Sujétame la trae. para que esto tenga más fuerza. Normalmente se suelen llevar tres. Se empieza con una, acto seguido se pone otra y luego ya cuando eso se va poniendo otra más adelante. Y conforme se van gastando las puntas se van renovando. Se abre un hueco, se le da el doble a la caña, a la cuerda y se aprieta. Y ahora después de esto se echa una poca tierra a los dos lados. Y ahora la forcachica, pues para adelante. Ahora se tira la forcacha adelante, otro tramo y ya esto seguido, otra vez otro fajo y la misma historia. Y la misma operación. Se mete fajo. Se extiende, se pone otra cinta para llevar tres y luego ya conforme se van terminando las puntas se van renovando. Casi un nudo. Y ahora se echa tierra a un lado y a otro y esto es la misma cantinela todo el rato. Se levanta la tierra a una altura más o menos, no sé, 30 o 40 centímetros por encima de lo que es el nivel del suelo, porque luego le pasamos la rueda del tractor para pisarlos y así se quedan más compactados, porque si no, cabe la posibilidad de la tierra suelta que te los mueva al aire. Y esto es repetitivo. Ahora para finalizar el barnizo se ponen dos cintas al revés. Dame una, José, al revés. Se ponen dos cintas al revés y ya con las que hay abajo se queda esto bastante fuerte. Donde se termina se queda la punta fuerte. Así tiene, si no se quedarían estas puntas al final. Sí. Entonces para igualarla y dejarlo cortado se ponen al revés y ya lo dejas igualado. Bueno, vamos a proceder a meter fajo. Esto siempre es lo mismo. Se abre la cinta, se mete el fajo, se ata, se echa tierra y siempre la misma rutina. Así fajo a fajo y metro a metro. Esto se le da una patada, pues se queda alguna punta enganchada en una de las paredes de la franja, las haces caer abajo y bajan todas y se sientan bien. Procuran dejar derechicas
rectas y quedan mejor. Bueno, hay que dejar siempre un trozo sin echar, para que no te caiga tierra delante. Si no, no enronas la franja, claro. Si te hace algún día de aire que no puedes venir a hacer barizo, porque esto con aire no se puede hacer. Es imposible manejar los fajos, se te lleva, o sea, imposible. Cuando se mete el fajo, las cintas van encima de la forcacha para cerrar, así no se te salen. Bueno, ahora atamos. Para procurar llevar el barizo siempre bien vertical, dependiendo si ves la inclinación o un lado u otro, Pues echa el de arriba o el de abajo. el de abajo. Le echas primero y lo llevas cara donde te convenga, para procurar llevarlo recto. Ahora se quita la forcacha. Ahora cuando ya queda para meter un tramo, para meter un fajo o dos, Un fajo, pues se quita la se forcacha. quita la forcacha. Al quitar la forcacha, pues ya se mete el fajo desde atrás y se lleva a su Yo me sitio. pongo aquí para sujetar a una altura. Ahora está el barizo terminado ya. Está terminado. Y ya lo último que se hace es lo mismo que hemos hecho al principio. En vez de atar ahí, atamos el final, igual que hemos atado al principio, pero al revés, en la otra dirección, en sentido contrario. Se calcula la distancia más o menos, pues ¿qué calculas? ¿Que con uno hay bastante o se atan dos? Parece que se ata uno, pero aquí hay que atar dos. Y bueno, pues, Bueno, esta es la terminación del barnizo. Luego se recortan. Estos son peligrosos estas puntas porque te pueden dar en la cara a lo mejor cuando pasas o haces algo. Y esta es la terminación del barnizo. Y esto de los barnizos se suelen hacer un mes y medio antes o mes. Depende de cómo te caigan los días, si te deja el viento hacerlos o no te deja hacerlos. Porque así la tierra coge calor. Y el calor ese se nota luego en la planta que tiran más. Pues ahora estamos en el momento por el cual se trabaja tanto en la preparación de cañas, bardizos y preparar la tierra, que es la plantación del tomate, o llamado remudado. Pues vamos cogiendo la tomatera, clavamos la jadeta, abrimos el hueco, introducimos la planta y ya la tenemos puesta. Vamos echando una vez, cada tomatera es un paso, vamos cruzando las piernas. Tenemos previamente una marca ya realizada en el suelo, pero perfectamente podría ser la marca el paso del que va plantando. Antes se realizaba el plantero de tomate, lo hacía el mismo agricultor de la semilla que se sacaba en las últimas cogidas, pero ahora, como todo va avanzando, se realizan los invernaderos en bandejas y ya la traen en lo que es el cepellón. Bueno, después de haber plantado las tomateras y después de haberlas entrecavado y eso, pues se riega la tierra para que esté atemperada y poder clavar así mejor las cañas. A pesar de que las cañas se les saca punta con un machete o algún podón, normalmente contra más atemperada está la tierra mejor, porque si no va muy duro para clavar y cuando llevas clavadas unas cuantas, pues las manos se resienten. Y ahora vamos a proceder a enramar o entutorar las tomateras. El proceso de enramado se trata de poner siempre el corte cara afuera y se cruza la caña con la tomatera para proporcionarle una guía recta. Así para cuando suba la tomatera sube derecha para arriba. Un día que a lo mejor que te hace un poco de viento corres el riesgo de que se caiga y pueda partirle la cabeza a alguna tomatera. Entonces normalmente esto es un trabajo que se hacía siempre pues en familia. El que da las cañas te da primero una a un lado y otra a otro, o sea, una a cada mano. Y así cuando tú echas la mano atrás, coges la caña y ya no te tienes que dar la vuelta. La caña se suele clavar más o menos aproximadamente, lo ideal sería un palmo o un poco más. Porque luego cuando vuelves a regar, la tierra se aprieta y es cuando hace más sujeción. Una vez tenemos las cañas clavadas en forma de X, que nosotros llamamos cabañas, pues luego vamos a proceder al colocar las cintas. Los alambres los metemos así en un saquete que te lo atas aquí
Y esto, al igual que el enramar, pues es un oficio que se hace entre dos. Primero se procede a tirar las cintas por los pasos para extendértelas, y luego a continuación pues las colocamos las cañas con los alambres. Es un proceso que es siempre lo mismo. En este caso, que es mi primo Javier, pues te coloca lo que es la cruz de la caña y me la sujeta. Así el que va al otro lado, pues no tiene que hacer más que poner alambres. Las cañas que llamamos cintas, cuando se van terminando, que se van haciendo más estrechas, cintas o cañas maestras, ya colocamos la siguiente. Y esto es un proceso que es otra vez igual. Los alambres son alambres muy maleables, que luego cuando se quita esto, se recogen los alambres para que no se queden por el campo. Se quedan sujetas bien las puntas para que no haya problemas, para que luego cuando pases no te puedas pegar en la cara o en algún lado. Solo hay. Es despacio. En el proceso de crecimiento de la tomatera vamos a ver distintos estados en el cual tenemos que ir guiando la tomatera en la caña y atándola pues para que ésta no caiga mediante y conforme va creciendo la planta. Desde que se empieza a enramar, que es la guía de la tomatera a la caña, pues ya se empieza a atar. Desde que tiene un poco más de un palmo ya empieza a guiarse la tomatera. Siempre hay que buscar cuando atas alguna rama para que la cuerda se te apoye. Seguimos enderezándola para poder guiarla y la vamos atando. La vamos enderezando y la vamos guiando. Procede a atarla. Y a la vez, si encontramos algún tallo, como vemos aquí, pues procedemos a quitarlo, para que la tomatera pues no chupe y produzca, dejando siempre, si se puede, las floradas en la parte delantera de la caña. Aquí, si nos fijamos, existe un gran tallo, el cual procedemos a quitar. Cogemos la tomatera, la colocamos. Como veis, es un proceso pues laborioso y que cuesta bastante trabajo. Por eso se sigue a diario. Procedemos a atarla y así vamos enderezando la tomatera en su crecimiento. Durante varias semanas, las tomateras de los campos de Utebo irán ofreciendo sus frutos maduros que habrá que ir recogiendo diariamente. Nos encontramos en la partida de la Acequia Vieja. Es el campo más grande que hoy en el 2011 de tomates de Utebo. Son aproximadamente unas 3 hectáreas, formadas por 8 levadas o llanas. Las cabañas están formadas y el tomate ya ha sufrido la producción y empieza la planta pues por abajo, las hojas a necrosar y ya aparecen un poquito agotadas. El bardizo ya ha dejado de cumplir esa función principal, que era de proteger del cierzo y de los fríos vientos del norte, y ahora incluso lo que hace es elevar un poquito las temperaturas. Por eso aquí se han quitado los martillos, que son los bardizos laterales, para que corra el cierzo y sanee un poquito lo que es de la planta del tomate. También destacar cómo en este campo tan tremendo pues se hace una acequia auxiliar para repartir el agua por las levadas poquito a poco. Es un trabajo efímero porque dentro de un par de meses va a desaparecer, pero que implica toda la complejidad del cultivo. Como todos los días, una jornada de primeros de agosto, Ángel Soler acude a su parcela plantada de tomateras para recoger los frutos que están a punto de madurar. Pues esto, desde que empiezas a sembrarlo, tienes que estar sin parar de atar, estallar, quitar los tallos, porque si no saldría, fíjate, se pondría una anchura que el fruto no engordaría, se quedaría menudo. Se trata de que la tomatera se haga alta y salga el fruto más gordo. Pues ahora estoy terminando de atarlas, ¿lo ves? Levantarlas ya a la última para que se le meta más aire al fruto y se coge mejor.
Si no, está todo caído y no hay forma. Ahora lo hacemos de plástico, antes se hacía de NEA o de cuerda, pero ahora nos modernizamos más, ¿sabes? Como todo, no. La paja, esta que echamos aquí, es para después que regas, pues vas pisando bien. Si no, no podríamos entrar con el carretillo ni... Pues desde últimos de junio hasta mitad de este o últimos de septiembre. El temprano. La cosa ahora ya que tenga más color, en cuanto te metes en septiembre, pero que está el tomate de color. ¿Ves? Este que tiene más el color. Colorcico en verano. ¿Qué pasa? Ahora ya son los frutos más pequeños, ¿lo ves? Ya el tamaño... Este tomate lo que tiene de bueno es que es muy duro y aguanta mucho sin ponerse colorado. Y los golpes para exportarlo. Que sea más menudo hay y sea alguno que está picado. Estos tomates pues a Zaragoza, al mercado Zaragoza, desde allí lo distribuyen. A ver si me coges. ¿Quieres? Esta hoja tan verde. Es que no está verde el tomate, mi amigo. Porque ahora en este tiempo que estamos ya, el tomate aguanta más. ¿Ves? Para el verano lo coges casi, para el verano lo coges así colorcico, así en verano. Pero ahora el tomate hay que cogerlo de color. Que aquí el tomate se coge pues la mitad que en el invernadero, pero porque es de mejor calidad, se cría más despacio, es más sano. Y depende del año si llueve, no llueve, pero vamos, para coger 8 o 10 kilos, pues eso. Es de mejor calidad y va más despacio. Abel Roche es otro hortelano de Utebo que este año también ha dedicado una parcela de sus campos a la producción de tomates. Aquí cogiendo tomate, que hay que cogerlo para bien un día sin otro, para que no se ponga muy colorado, si no después no lo quieren por colorado. Y después hay que coger, seleccionarlo, quitar el de color, el menudo, en cuanto pintan, adentro, porque se maduran enseguida lo coges que pinta y pasa un mañana está colorado, está rojo ya. Y luego el tomate recién cogido es otra cosa también, contra mejor madura en la mata. A ver, este tomate es tardano, este lo ponemos ya para primeros de junio, ya para cuando cogemos poco del temprano, dejar uno y coger otro. Todos estos que hay malos, esto a lo mejor es que se rega un menos aquí en la punta, o la pega más el sol y los fastidia. Malo no se puede echar, se selecciona al coger y se selecciona al embalar. ¿Ves? Estos que se ponen así hay que tirarlos, y aquí estos en cuanto pinta, esto hay que cogerlo. Hay que mirarlos muy bien porque el que te dejas a los 2 días ya está rojo. Procurar cogerlo sin mango, lo cogemos siempre sin mango, es mucho mejor. Porque después es más fácil también que se roce de un tomate con otro. Todo el menudo fuera. Porque si no pusiéramos los bardizos, aquí cuando viene el mes de abril y mayo el cierzo, se nos llevaría hasta las matas. Porque aquí no sabe el cierzo, aquí no sabe ir nunca despacio. Aquí no podríamos coger nada. Luego las cabañas, pasa igual, que esto que sujetamos las matas lo llamamos cabañas, y hay que ir atándolo, esta mismo tengo que seguir atando ahí, porque si no se caen hacia abajo y después no puedes coger el tomate. Aquí hay que estar continuamente trabajando. Esto mira cómo se quedan las manos de cogerlos, que no hay manera de quitarlo. Y si te limpias con un tomate bien maduro,
Esto es mejor que jabón y mejor que lejía y mejor que todo. Se restriega uno bien. Y no hay ningún jabón como este. Esto mancha mucho y la ropa sale verde, pero la mano en un momento, contra más maduro está el tomate, mejor. Ahora con un poco de agua. ¿Ves? Esto se queda que no hay ningún jabón que te las deje así. Esto al cogerlo, pues se pasa siempre alguno y lo tiramos el malo al cogerlo. Pero ¿ves? Siempre se pasa alguno. O sea que hay que mirarlo 2 o 3 veces. Siempre hay alguno que se pasa. Hay que seleccionarlo muy bien para venderlo. El tomate de Utebo ha llevado siempre fama porque es muy bueno. Aunque ahora ya no es las variedades como antes. Antes sí que nos hacíamos el plantero, cogíamos la semilla y todo nosotros. Pero ahora ya no es igual, ahora ya vamos más a la producción. A primeros de noviembre las tomateras todavía siguen dando sus frutos, pero por su tamaño, su madurez y por la falta de rentabilidad para recogerlos, ya no son aptos para su comercialización. En esas fechas, Julio Soriano se dedica a arrancar las matas y a dejar preparado el campo para los siguientes cultivos. Estoy tirando matas para limpiar el tomatar y dejar el campo ya para poder sembrar otras cosechas. Se tiran las matas. Esto suele hacerse pues, a finales de octubre, primeros de noviembre, dependiendo un poco del tiempo, del clima. Cuando el tomatar ya está en su ocaso, que ya no, los frutos ya no sirven para la venta y las tomateras, pues eso, con las primeras aguadas y las primeras lluvias del otoño, pues se estropea la planta y también el fruto. Estos tomates que hay aquí ahora mismamente en las matas, pues de no ser para alguno a lo mejor para el consumo de casa, consumo familiar, pues normalmente para la venta, lo que es venta al público, esto no vale. En este campo pues se pueden sembrar varias cosechas. Se pueden aprovechar los abrigos para sembrar, por ejemplo, alguna cosecha de acelga, borraja, espinaca, o incluso hasta patata. Se aprovechan los bardizos. O si quitas los bardizos lo puedes sembrar perfectamente, te da tiempo a sembrarlo, por ejemplo, trigo, o de primavera maíz. Tomate 2 años seguidos no prueba bien la tierra sembrar 2 años seguidos tomate. Entonces aquí se hace una selección de un campo que a lo mejor no ha sido tomate pues, como mínimo en 10 años. Y de ahí para adelante hay campos, por ejemplo, que no han sido tomates en la vida. El tomate requiere de tierra virgen o lo más virgen posible, porque es un cultivo muy especial. En Utebo se han sembrado siempre muchos tomates, se han plantado muchos tomates siempre, de cada vez menos por las circunstancias, porque está todo el mercado saturado, hay muchas variedades de tomate y no se paga. No se paga porque es un cultivo que lleva mucha mano de obra. Desde que empiezas a plantar o a preparar las cañas hasta que las quitas, lleva mucha mano de obra. Estas matas ya cuando se secan las solemos sacar con los remolques y echarlas un montón y normalmente se les suele pegar fuego. Porque si no luego cuando vienes a labrar se enredan en los aperos y son molestas. Esto normalmente las ovejas lo pastan todo y dejan las matas un poco más limpias, no la dejan con tanta forragina y este trabajo lo facilitan mucho y todos estos tomates se los comen las ovejas. Este no es el caso, el problema que tienen las ovejas es que entra el ganado y cuando entran de mañana, si es un ganado muy grande pues te rompe muchas cañas y luego no las puedes aprovechar. La buena producción de los tomates de Utebo, al igual que del resto de hortalizas que se producen en estos campos, depende de la funcionalidad de los bardizos. Los bardizos, básicamente estos son cortavientos. Son cortavientos y a la vez que cortan el viento, como hemos observado en nuestra piel muchas veces, te pones al abrigo y notas calor. Y la planta lo que necesita en los estadios de primavera
necesita pues agua y calor. Contra más calor hace, pues más crecen. En lo que es la calidad del tomate no influye en nada, lo que sí que lo da es más precoz. Bueno, la calidad del tomate de Utebo yo se lo achaco a la tierra y también el clima también influye, el sol, el viento, influye un poco todo, pero lo que es la tierra, lo que es el salitre de la tierra, es una tierra limosa, que es esponjosa también, y básicamente la tierra. Lleva también estiércol, y yo creo que ese es el secreto del tomate de Utebo. Cuando los soportes de caña han quedado liberados de las enredadas tomateras ya secas, Julio procede a desmontar todo el entramado de cañas que urdió para el desarrollo de las plantas. Ahora estamos cortando los alambres que sujetan las cintas, que son estas cañas maestras con las que hacemos las cabañas y sujetamos. Y estos alambres se recogen para no dejarlos en el campo, y aquí en el campo solo se queda lo que es todo vegetal, todo desecho vegetal. Entonces ya se queda esto preparado para luego recoger las cañas y seleccionarlas un poco para guardar para el año que viene. Ahora estamos quitando las cañas que sirven para entutorar las tomateras y las ponemos en fajos de 50 para luego facilitar el transporte y poder contabilizar las cañas que tenemos. Esto es un proceso que al estar la caña por abajo con podredumbre, parten las cañas y salen bastante bien. Si no, habría que tirar y es más costoso. Estas cañas que tenemos aquí, estos son cañas que ponemos para poner puntales, porque cuando está el tomatar en pleno apogeo, sirven para hacer puntos de apoyo. Entonces luego se apartan y cada caña va a su fajo. Las cañas malas se tiran y las buenas a guardar. Están las cañas ya preparadas para poder atarlas luego, y de primavera, antes de poner los tomates, cuando ya se tienen los barizos hechos, se les suele sacar punta. Se les saca punta a las cañas. Julio va recogiendo las cañas que han servido para enramar las tomateras y que todavía están en condiciones de ser utilizadas para la plantación de tomates en otro campo al año siguiente. Ahora estamos atando los fajos de enramar y de cintas para dejarlos ya preparados para su transporte y después almacenarlos. Se quedan almacenados hasta que para el mes de abril, finales de abril aproximadamente o mediados, que están las tomateras ya para enramar, se vuelven a sacar del almacenamiento y a llevar al campo y volver a aprovechar. Los bardizos se seleccionan cuando se arrancan, y como cuentan los fajos, pues más o menos ya sabes, calcula las cañas que te hacen falta. Por ejemplo, si tienes 100 fajos de 50 cañas, son 5.000. Entonces, pues ya tienes para 5.000 tomateras. Y sabiendo los fajos que tienes, pues preparas cañas más o menos, las que te hagan falta, para sustituir a las que se rompen o las que se quedan más pequeñas, para aprovecharlas. Aquí estamos en un campo de tomates que ya está todo recogido, tanto cañas de enramar como las cintas que se emplean para hacer las crucetas en las cabañas, y los bardizos están aquí ya quitados. El terreno ya se queda listo, cuando se quitan las cañas se queda listo para ararlo y pasarle el tractor y poder sembrar aquí, pues por ejemplo, trigo, o de primavera maíz, o incluso alguna hortaliza o verdura como puede ser brócolis o coliflores, o algún otro tipo de cultivo. Estas cañas se guardan para la temporada siguiente,
y se aprovechan para hacer bardizos laterales, que nosotros les llamamos martillos, porque es como si fuese el mango de un martillo, hace una forma de T, y le llamamos martillos por eso. Esto ya es lo último que se hace ya, el último trabajo. Retirar las cañas de los bardizos, arar y a otra cosa. Esto es un claro ejemplo del aprovechamiento que se puede hacer en un campo que estaba sembrado el año pasado de tomates. Se aprovechan los abrigos, los bardizos para las acelgas, borrajas, se puede sembrar espinaca, se puede sembrar patata. También se puede aprovechar para verdura de primavera, como puede ser bisalto, cebolla tierna. Se puede sembrar mucha variedad de hortalizas y verduras de primavera, después de quitar los tomates pues para el mes de noviembre, octubre-noviembre. Y esto es un claro aprovechamiento del terreno y de los abrigos de las cañas. Son cultivos, bueno, que le viene bien pues que cuando hace aire las hojas no las estropea el viento del roce, porque se rozan las hojas y las hojas no valdrían para la venta, habría que limpiarlas más. Y se notan los abrigos para eso. Esto es un campo de brócoli que el año pasado estaba sembrado tomates y al quitar los bardizos pues se aprovecha más el campo, porque el espacio que ocupan los bardizos entra más planta de brócoli. O sea que estás prácticamente todo el año con cañas y bardizos y quitando y poniendo, y es un trabajo pues que de cara al cultivo merece la pena. Económicamente no, pero de cara al cultivo merece la pena porque se nota en la cosecha. De no tener abrigo a tenerlo, se nota en la cosecha. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita, y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.